quiero darle a todas y todos ustedes muy buenas tardes. La verdad que para nosotros constituye un logro y una satisfacción haber recorrido los 4 coloquios de este módulo sobre derecho contractual y de las obligaciones que nos trajo hasta hoy. Empezamos con aquella exposición de Carlos Hernández que nos introdujo en lo que fue la perspectiva histórica del desarrollo del derecho de la emergencia y de la aplicación de los institutos del derecho contractual a las situaciones de cambio de circunstancias y de adaptación de los contratos a fenómenos sobrevenidos, en donde habíamos tenido ocasión de tener que afrontarlas, en las disyuntivas que se presentaron en la década del 80, ustedes recordarán recordarán o habrán escuchado o leído por los libros, en realidad muchos de ustedes, aquellas situaciones en donde la inflación se presentaba como un fenómeno estructural, en donde se había dado una continua presión sobre la moneda nacional en grado tal que fue una sucesión de cambios de signos monetarios, herramientas verdaderamente novedosas, como fue luego del Plan Austral el desagio, hasta llegar a una experiencia inédita de disolución del derecho patrimonial argentino, como fue el fenómeno de las 2 hiperinflaciones del mes de mayo de 1989 y también la de enero de 1990. Circunstancias que nos dejaron ahí al borde de la institucionalidad, para la que hubo que buscar algunas herramientas, algunas soluciones atípicas en las que se confió en la jurisprudencia, y después la adaptación que la doctrina argentina tuvo que hacer a una nueva realidad económica y jurídica, como fue la sanción de la ley 23.928 de convertibilidad del Austral. De allí en más, se transitó por parte de la doctrina nacional todo un periodo inédito, podríamos decir, de equilibrio en las relaciones contractuales, hasta desembocar en el periodo previo a la salida tan particular que tuvimos del esquema de convertibilidad. Se veía venir años antes, quienes estábamos en la función judicial y en el ejercicio profesional, las consecuencias perniciosas que tenía ese clima recesivo, y llegó la salida de la convertibilidad mediante aquel famoso decreto 214 del año 2001 y 2 y 2002. después, exactamente, y después la ley 25.561, que fue, bueno, el marco a partir del cual otros decretos fueron completando esa situación verdaderamente inédita de cambio de la moneda contractual, entre otras consecuencias que se presentaron. No había antecedentes de esa magnitud, y sin embargo la doctrina y la jurisprudencia, en una laboriosa tarea, no vamos a decir que fue sencilla, los criterios no se fueron asentando de manera rápida. Federico recordaba el otro día con un poco de escepticismo esas incertidumbres iniciales. Yo miro con un carácter un poco más contemplativo esas diferencias, y creo que permitieron que a posteriori las corrientes jurisprudenciales se vayan definiendo con mayor nitidez para todo un grupo de casos. Allí todavía tenemos algunos casos que están dando vueltas sobre ese menú de situaciones que plantean los precedentes jurisprudenciales para aquella crisis. Y estamos de manera previa a lo que está ocurriendo desde el mes de marzo, en una situación también compleja para el sistema de derecho patrimonial argentino, porque la obligación dineraria no ha podido ser puesta más a prueba ni tensionada en un esquema de pretendido nominalismo con la vigencia aún del artículo 7 de la ley 23.928. Las alternativas para los contratantes para ver
que sus programas de conducta puedan realmente tener previsiones con fuerza reguladora, dependen en mucho de la creatividad de los abogados y de la alternativa que se puede encontrar en los tribunales de justicia cuando tenemos que resolver alguna situación. Sobre este esquema llegó este fenómeno que fácilmente podemos decir que pone a prueba a la doctrina ius privatista mundial, no solo nacional. Los libros no estaban escritos pensando en esta realidad, tampoco en la profundidad ni en la inminencia de estos cambios. Se me ocurre comparar únicamente el grado de impacto que esto genera sobre el sistema jurídico con las crisis que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el derecho continental europeo. Los fenómenos, quizás todavía más la Primera Guerra Mundial, por su carácter sorpresivo, algunos planteos en la Segunda Guerra Mundial se pudieron prever, pero estamos así con algo que sucedió afortunadamente sin hechos bélicos, pero de una manera sobrevenida, vinculada a nivel y expandida a nivel internacional. Y bueno, a nosotros realmente nos da la impresión de que en este ámbito de la federación se han recorrido todos los temas que nos permiten llegar al día de hoy con la seguridad de que estamos con una perspectiva y un conjunto de herramientas que nos colocan en un lugar distinto. Hemos convocado a especialistas, a juristas respetados por su trayectoria y su formación, y los hemos podido ver a quienes van a exponer hoy, el día lunes, en un diálogo que yo le manifestaba recién al doctor Parellada, él como un poco primer instrumentista de este concierto que dieron el lunes. Parece que ustedes están muy acostumbrados a trabajar en conjunto y hasta se nota esa armonía de la interrelación, aunque haya un buen lugar para el disenso. FAM les reitera el agradecimiento que personalmente les he hecho llegar, también el agradecimiento a quienes han hecho posible que nosotros tengamos este coloquio, realmente a modo de diálogo itinerante, a quienes fueron construyendo con sus aportes esta sensación que nos deja estar hoy en el último encuentro en una situación distinta que cuando empezamos. Se los agradecemos, creemos haber fortalecido a la magistratura y a la función judicial con toda la tarea, con toda la preparación, con todas las reflexiones que ustedes han efectuado. Nos preparamos para escucharlos y le dejo la palabra a nuestra directora del Instituto de Estudios Judiciales, la doctora Furlotti, que es la gran hacedora de toda esta actividad. Silvina, adelante. Bueno, gracias Ariel. ¿Podré compartir la pantalla? A ver. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias Ariel por tus palabras, y en realidad no es que sea yo la hacedora de todo esto, sino que sería la cohacedora, porque Ariel también ha tenido un rol protagónico en buscar los temas, buscar las personas para estos 5 encuentros. Y bueno, y también agradecerle especialmente al doctor Paredada y al doctor Ósola, que nos acompañen en este momento, y que bueno, que aceptaron el desafío con poco tiempo, pero siempre dispuestos a colaborar y a debatir. Faltaron también, bueno, me hubiera gustado que también estuvieran otras personas, como ahí veo que está mi compañero Pablo Quirós, que seguramente también hubiera sido muy rico que nos acompañara, y bueno, y especialmente agradecer a todos los participantes de todo el país, que permiten justamente que estos encuentros sean muy ricos gracias a sus preguntas, palabras y demás. Así que bueno, gracias a todos, y bueno, esperemos que nos sigamos viendo en este tipo de encuentros, que todavía hay muchos temas para hablar. Yo no me estoy tapando la pantalla, así que ahí está. Bien.
Bueno, para la idea de la charlita de hoy es hacer el puente entre lo que hablamos el lunes y lo que vamos a hablar hoy. Es decir, el lunes estuvimos hablando de cómo impactaba el COVID-19 en el incumplimiento obligacional. Y hoy vamos a ver la transición. Yo voy a terminar de cerrar el tema de cómo del impacto del COVID-19 en las obligaciones, y vamos también a llevar el COVID-19 en el impacto que genera en la prescripción. Bueno, ya está, creo que más que hablado, que estamos frente a una pandemia, que así lo ha descrito la Organización Mundial de la Salud, es decir, que ahí tenemos fuertemente el hecho de la naturaleza que hablábamos, pero además de esta pandemia se agrega que ya veníamos entrando en diciembre en una emergencia económica, y ahora le agregamos esta emergencia sanitaria, donde también se han dictado normas que establecen este aislamiento preventivo, social y obligatorio, con provisiones de circular, provisión de asistencia a lugares de trabajo, con las lógicas salvedades. También hoy veía que, por ejemplo, a nivel provincial, también hoy la legislatura ratificaba decretos del Ejecutivo, donde se suspenden todas las acciones contra el Estado, se ordena el levantamiento de embargos contra trabados sobre bienes del Estado, es decir, que vamos viendo cómo esta normativa de emergencia, estas disposiciones de emergencia, van surgiendo de distintos ámbitos, tanto nacionales como provinciales, y van impactando en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que como que recién se empieza a armar este marco normativo nacional, provincial, y sin entrar a ver las disposiciones a lo mejor particulares que puedan tomar algún municipio con respecto a esta situación de emergencia. Es decir, que vamos a tener también, como tuvimos en el 2002, como recordaba Ariel, un panorama legislativo complejo, así que bueno, esperemos que si se dicta una ley de emergencia nacional, pueda también traer claridad, pero las obligaciones están siendo impactadas normativamente por todos lados, como sucede en estas emergencias, con la particularidad que esta emergencia es rara porque salimos de lo estrictamente económico que hemos tenido en todas las demás, y también aparece esta emergencia en lo sanitario, que también complica el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en la charla anterior el día lunes era si el COVID-19 y la normativa dictada en consecuencia puede constituir un caso fortuito que libera al deudor de cumplir, y además que también lo eximan de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual. Para ello, tanto el doctor Paredada como el doctor Ossola hicieron mucho hincapié en los artículos del incumplimiento obligacional, el 955, el 956, y su íntima vinculación con el 1730, 1732 y 1133. Destacó, bueno, el doctor Paredada que es fundamental leer estos artículos como inescindibles para poder entender cuál es la normativa del caso fortuito o fuerza mayor en nuestro código. Además, a ello tenemos que ver en qué qué clase de obligación estamos, si es unilateral o bilateral, si es una obligación de género, de dar suma de dinero, de una cosa cierta o determinada, son obligaciones de hacer. Todo eso va a cambiar la manera de mirar cómo impacta el COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones. Y además también tenemos que ver cuál es la fuente de la obligación. Indudablemente, la mayoría de los problemas se presentan en las obligaciones de fuente contractual, pero también los vamos a tener estos problemas en otro tipo de fuentes de las obligaciones, como la de los hechos ilícitos, o las derivadas de la voluntad unilateral, o por ejemplo también en aquellas obligaciones que nacen de la obligación cuando hay que restituir en las resoluciones contractuales. Es decir, cada una de estas cosas va a presentar distintas problemáticas. Y también queremos analizar hoy cómo impacta el COVID-19 y toda esta normativa dictada en consecuencia en
en la prescripción, es decir, si pueden constituir una dificultad de hecho que va a obstaculizar el ejercicio de las acciones. Bueno, esos son los temas que vamos a tratar de clarificar hoy. Bueno, las pautas del caso fortuito creo que quedaron bastante claras, cuáles eran estas pautas que hay que tener en cuenta para la declaración, para ver si hay un caso fortuito en el hecho concreto. Como decía Federico, esto requiere de prueba, no es tan sencillo, si bien la pandemia es un hecho notorio que no requiere prueba, sí requiere prueba cómo impacta en la obligación en particular, en ese cumplimiento en particular. Entonces, bueno, recordemos rápidamente que es imprevisible, es decir, que el deudor en forma razonable no lo pudo prever al momento de contraer la obligación, inevitable en el sentido también que el deudor no puede evitarlo, aunque tome todas las medidas necesarias para ello. También acá aparece el hecho del príncipe, por ejemplo, con todas las medidas que han tomado de aislamiento, de prohibición de circular. Es un hecho objetivo porque trabaja sobre la prestación de la obligación y excepcionalmente va a ser subjetivo en las obligaciones que tienen en cuenta a la persona del deudor. Ahí va el caso fortuito será subjetivo porque hay que ver cómo, por ejemplo, si esta persona está infectada, está contagiada o tiene riesgo de contagiar a otros, ahí no veremos tanto la prestación, sino vamos a ver más a la persona del deudor. Y también hay que tener en cuenta cuando el caso fortuito no libera, cómo es cuando se asumen las consecuencias del caso fortuito, cuando lo dice la ley, cuando estamos en mora, o cuando el deudor ha cometido culpa. Y otra cosa que creo que es muy importante a la hora de analizar el caso fortuito es ver si este caso fortuito es ajeno a la esfera del control del deudor. Es decir, aquello que es más común verlo en responsabilidad extracontractual, cuando decimos que el caso fortuito tiene que ser ajeno al riesgo de la cosa o ajeno a la actividad, acá es muy importante que este caso fortuito también sea ajeno, que reúna este mismo característico, pero de esa esfera de control que va a tener el deudor en el ámbito de las obligaciones de origen contractual. Y además siempre ese caso fortuito tiene que estar en relación de causalidad con el incumplimiento. Bueno, las pautas para apreciar son todas las pautas que conocemos, fundamentalmente el artículo 3, no hay que olvidarse que las resoluciones tienen que ser razonablemente fundadas y siempre guiadas por la buena fe, el principio de colaboración, abuso del derecho, etc. Y para ilustrar cómo juega la pandemia y el caso fortuito, intenté buscar algunos fallos, y bueno, verdaderamente no hay muchos, pero encontré uno muy interesante de la Corte de la Nación, de la época de la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires, para allá para 1871, para que comparemos las dimensiones, ¿no? Y cómo analizó el tribunal frente a esta epidemia. Bueno, la fiebre amarilla que todos conocemos de 1870, 1871, provocó en Buenos Aires 14.000 muertos, y en esta circunstancia de esta fiebre amarilla, que todos sabemos que la mayoría de los muertos fueron inmigrantes y demás, llega en esta época de epidemia, llega un barco desde Bremen a Buenos Aires trayendo una carga. La carga tenía que descargarse hasta el 15 de marzo, es decir, tenía un plazo hasta el 15 de marzo para descargar la carga. La operación comienza el 8 de febrero y termina el 9 de mayo. Se produce una demora en la descarga de unos 35 días. Cuando el capitán del buque demanda al cargador para que le pague los días extras de estadía, más las cláusulas penales que estaban pactadas en el contrato por estos días de demora, el cargador se defiende diciendo que él no pudo cumplir con su obligación de descarga a tiempo, justamente a razón de la epidemia, que esta epidemia de fiebre amarilla
había hecho que no se trabajara todos los días en la aduana, que se trabajara menor tiempo horario, y que además algunos días también la aduana estuvo cerrada. Entonces, que estas circunstancias son las que le impidieron cumplir. Aquí es interesante porque seguramente muchos de los planteos que pueden llegar van a ser parecidos a este. Van a decir justamente que las restricciones de circulación, las restricciones horarias en la atención al público, las personas que están exceptuadas, etcétera, etcétera, las profesiones que todavía no están habilitadas a trabajar y demás, van a ser obstáculos para poder cumplir las obligaciones. Pero acá creo que es muy interesante cómo trata la Corte el caso fortuito, porque la Corte acá entiende que la epidemia, si bien entorpeció el cumplimiento de la obligación de la descarga y la hizo más difícil, no constituyó un impedimento que fuera imprevisible e inevitable. Es decir, no fue inevitable. ¿Por qué? Porque si bien fue un obstáculo para poder descargar, porque no podían ir todos los días o no podían cumplir todos los horarios, no fue insuperable para el hombre. Entonces creo que es muy interesante este fallo, si bien tiene casi 200 años, es un fallo muy interesante porque marca justamente eso de la epidemia, que es lo que muy probablemente pueda pasar con la pandemia del COVID-19. Puede ponernos muchos obstáculos para cumplir, pero no va a hacer que el cumplimiento de la obligación sea insuperable. Es decir, esos obstáculos se podrán remontar para poder cumplir. Y además, el fallo trae otra cosa interesante, que también le dice al demandado que la fuerza mayor fue precedida de la culpa, porque si él tenía del 8 de febrero hasta el 8 de marzo para hacer las descargas, dice que en ese periodo solamente descargaron algunos días cuando hubo 21 días hábiles que podrían haber aprovechado. Es decir, que también le dice que no puede invocar este caso fortuito porque él también fue negligente en cumplir con su obligación de descargar la mercadería, porque solamente trabajó unos pocos días de los que podría haber trabajado. Entonces, la idea de este fallo que yo quería traer es eso, que si bien la pandemia puede poner muchos obstáculos a la hora del cumplimiento, no van a configurar el caso fortuito que va a eximir de responsabilidad y también va a eximir en el cumplimiento de la obligación sin, digamos, costo alguno para el deudor. Por eso hay que ser muy cuidadosos y quizás cuando estén estas dificultades se podrán ir a otros remedios que ya se charlaron la semana pasada acá, pero para decretar que hay imposibilidad de cumplimiento de la obligación hay que ser muy cautelosos a la hora de analizar cómo juega la pandemia. Y después también, como últimamente, que ha sido muy comentado este fallo, que se dictó hace poquito por un tribunal de francés, también para comparar con aquel viejo fallo de la Corte de la Nación nuestra, cómo analizan la fuerza mayor. Bueno, ahí están los links donde pueden consultar el fallo y algún comentario al fallo. Por ejemplo, es de Lou Greenbaum, que hacen algunos comentarios bastante interesantes de este fallo, que es del Tribunal de Colmar, del 16 de marzo del 2020. Acá el caso, que bueno, ya para muchos conocidos, es que una persona tiene que ir a una audiencia y no puede asistir a la audiencia porque había estado en contacto con personas contagiadas por el virus. Entonces había riesgo de contagio. El tribunal entendió que estaba justificada esa incomparecencia porque había existido una causal de fuerza mayor que había sido externa, impredecible e irresistible. Entonces, dadas estas tres palabras son muy importantes a tener en cuenta a la hora de analizar el caso fortuito, es decir, que sea externo, es decir, que sea ajeno a la actividad de la persona, que fuera inevitable e irresistible. Acá las volvemos a ver, es decir, que externo, imprevisible e irresistible serían las tres palabras claves para analizar el caso fortuito.
El comentarista del fallo hace una clasificación muy interesante de distintos fallos franceses sobre cómo ha tratado la jurisprudencia a las pestes como causal de incumplimiento. Entonces él entiende que hay pestes que son previsibles y otras que son imprevisibles, y de aquellas que son previsibles hay consecuencias que son evitables y hay consecuencias que son inevitables. Por ejemplo, con supuestos de dengue, dice que en ocasión de que los viajeros pedían la suspensión del viaje, decía que el dengue ya es una peste previsible, porque ya es conocida hace tiempo, y que las consecuencias se pueden evitar. Por ejemplo, se pueden evitar las picaduras poniéndose productos especiales. Entonces la jurisprudencia ha considerado que el dengue no es un hecho imprevisible ni inevitable. Por lo tanto, entonces, consideró que se debía cumplir el contrato. También, en otro supuesto, la jurisprudencia entendió que era un caso de gripe A, que también era previsible la gripe A, la gripe HN1, perdón, y que sus consecuencias también eran evitables, porque en este caso era una persona, un comerciante que compró varias toallas digamos, de tela, de tejido, y surge una prohibición legal de utilizar este tipo de toallas a raíz justamente para evitar contagios del virus. Entonces el vendedor le ofrece sustituirlas por toallas descartables para que se puedan usar. Entonces en este caso también consideró el tribunal que era previsible y la consecuencia era evitable porque se le ofertó sustituir las toallas de tela por toallas descartables. Entonces tampoco se dio lugar. Y también es interesante recordar que dice, bueno, cómo trata el Código Civil francés la fuerza mayor en materia contractual, porque también da las palabras claves para el análisis, que tiene que ser un evento fuera del control del deudor, que no podría haberse previsto razonablemente durante la celebración del contrato, y cuyos efectos no pueden evitarse con las medidas apropiadas, y que todo esto haga que el deudor no pueda cumplir. Es decir, entonces estas creemos que son las palabras como claves para tratar de entender cómo juega la pandemia como imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Entonces tenemos que el comentarista se pregunta si la declaración de pandemia del COVID-19 es un hecho imprevisible. Dice que sí, evidentemente es un nuevo virus, no lo conocíamos, entonces es imprevisible, y sus consecuencias son inevitables. Él entiende que desde el punto de vista sobre todo de los viajeros, que son una de las personas que más han dado lugar a este tipo de pronunciamientos, entiende que sí, porque no hay tratamientos preventivos, todavía no hay vacuna y tampoco hay cura. Entonces que sí, que lo entiende como que las consecuencias van a ser inevitables desde el punto de vista de un viajero. Pero, bueno, la pregunta que cabe realizar es si en otro tipo de obligaciones las consecuencias son inevitables. Quizás no. Estamos viendo a diario cómo los comerciantes se las ingenian para tratar de cumplir sus obligaciones. Entonces, bueno, habrá que ver con todas estas características que estamos viendo cómo interpretar el COVID como imposibilidad de cumplimiento. Creo, para ir cerrando la idea del COVID y pasar a la idea de la dispensa, creo que es muy atinada estas palabras de Galdós, en un artículo que también salió recientemente, que dice que no cabe duda que, bueno, que conceptualmente la pandemia del COVID es un caso fortuito, de curso prolongado e incierto, que se trata de un hecho de la naturaleza y que reúne los requisitos de imprevisible, inevitable, externo a la gente e insuperable, y que debe guardar relación causal con el incumplimiento. Creo que acá en las palabras de Galdós podemos sintetizar la idea de cómo interpretar el COVID-19. Y bien, ahora pasando a cómo juega esta pandemia y la prescripción, en una de las instituciones que hay que tener en cuenta para ver qué pasa es cuando
nosotros a raíz de justamente de esta pandemia, de la prohibición de circular, de las personas que están exceptuadas, se nos prescribe la acción. Y no pudimos concurrir al estudio del abogado, o el abogado no pudo concurrir a su estudio a atendernos porque está encerrado en su casa, no lo dejan circular, que es la queja diario que tenemos en Mendoza, y se prescribe la acción. Bueno, la duda es, esa prescripción de la acción que se produce en esta época de prohibición de restricción de circular, es válida como, podríamos invocar la dispensa de la prescripción del artículo 2550 del Código Civil y Comercial. Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar contestar hoy. El 2550 dice que el juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida de la acción si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción. El titular tiene que hacer valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos. Bien, el artículo nos habla de dificultades o imposibilidad de hecho. Los autores clásicos como Salvat entendían que estas dificultades de hecho del artículo 3980 se referían, o sea, del artículo del Código Civil, se referían al caso fortuito. Había que entenderla y pensarla igual que el caso fortuito. Solamente yo podía invocar la dispensa si la acción había prescripto, mientras que yo estaba sometida a un caso fortuito. Por ejemplo, una tempestad, un tsunami, etc. Otros autores, por el contrario, entendían que si bien tenía que tener estas características excepcionales del caso fortuito, la dificultad tenía que ser individual, es decir, tenía que ser de la persona y no una dificultad genérica. Entonces acá también estamos viendo algo, si el COVID-19 basta que sea una dificultad general que causó en toda la población y podríamos dispensar todas las prescripciones de las acciones, o se tiene que requerir esta dificultad individual, como el COVID-19 perjudicó u obstaculizó a determinada persona para poder ejercer sus acciones. Creo que, bueno, que si bien creo que la idea de la interpretación de estas dificultades de hecho son, bueno, excepcionales, creo que hay que también, al igual que el caso fortuito, hay que interpretarlo dentro del caso, es decir, cómo esta dificultad general, que no hay dudas que la dificultad general existe, juega en el caso concreto, es decir, cómo esta dificultad afecta a Juan o a Pedro para poder iniciar sus acciones y se prescribió su acción. Creo que, bueno, que ese es un poco como hay que interpretar esta parte, y bueno, para ir cerrando y darle la palabra a los caballeros que me acompañan, creo que en este círculo he tratado de graficar tanto cómo debe jugar el COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones como causal liberatoria del cumplimiento, y cómo debe jugar también un poco en la dispensa. Es decir, tiene que haber una fuerte relación de causalidad entre este evento que es fortuito y que no hay dudas de las características estas del COVID-19 y la emergencia, pero tiene que estar en una fuerte relación de causalidad con la imposibilidad concreta de cumplir o la imposibilidad concreta de accionar en el caso de la dispensa. Es decir, hay que tener muy en cuenta estas circunstancias de cada deudor. Y como decía Federico el lunes pasado, esto requiere prueba, y mucha prueba, y requiere, creo que, mucha cautela y una buena aplicación del artículo 3, y tratar de dar una decisión razonablemente fundada de por qué, en este caso concreto, es caso fortuito o no el COVID-19. Creo que no hay respuestas generales y abstractas iguales para todos los casos, sino que la respuesta se va a ir construyendo en cada caso particular que tengamos que resolver. Así que bueno, muchas gracias, y con esto ya cierro la pantalla, dejo de compartir, ahí está, así que bueno, gracias, y le paso la palabra al doctor Ossola.
Federico. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Un gusto estar acá. ¿Se ve bien? ¿Está todo perfecto? A ver, no te escucho. Se ve muy bien, Federico. Sí, yo bueno, te perfecto. escucho. Ahí estamos. Bueno, hilando con lo que Silvina decía recién, el tema de la prescripción liberatoria va a ser un problema que se va a presentar y tenemos que volver a estudiar dispensa de la prescripción, que es uno de esos temas de la prescripción que por ahí no está tan desarrollado, incluso jurisprudencialmente. Yo pensaba en algo justo que decía Silvina recién. Por esto que les voy a decir primero. Hay un artículo 2546, cuando habla de interrupción de la prescripción, que establece, cierra un debate enorme que había sobre la posibilidad de presentar o no la demanda en el plazo de gracia para interrumpir. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque tanto la acordada 4/2020 de la Corte, como todas las acordadas de todas las provincias que han establecido esta feria extraordinaria, como quieran llamarle, han dispuesto que los días son inhábiles. Entonces pareciera ser que en principio todo se podría solucionar de esta manera. Cuando se levante la inhabilidad, al día siguiente con cargo de hora podremos presentar toda nuestra demanda para que no prescriban, si es que el plazo de prescripción había operado desde que la pandemia comenzó hasta que terminó la restricción de circulación. Imagínense lo que puede ser los tribunales abarrotados de gente presentando en el plazo de gracia sus demandas, lo cual es una cosa evidentemente que podría generar un descalabro importante. Pero además, hay algo muy importante que dijo Silvina recién. No pude preparar la demanda, no pude ir a ver al abogado, el abogado no pudo ir a su estudio. Entonces ahí se plantea, y yo creo que va a haber que usar también la creatividad, el problema de la dispensa. O sea, la cuestión no se va a solucionar exclusivamente con la presentación en el plazo de gracia. Algunos lo podrán hacer, y está bien, pero mucha gente no va a poder hacerlo. Entonces la figura de la dispensa va a adquirir, creo yo, capital importancia. Son esas figuras que uno puede estudiar tanto, pero que ahora esta situación extraordinaria nos la va a presentar y la vamos a tener que profundizar. Dos o tres cositas conceptuales respecto de la dispensa. Compartiendo todo lo que Silvina dijo recién, la cuestión en primer lugar de la imposibilidad, no cabe duda de que la pandemia es un caso fortuito y en definitiva calza perfectamente la noción para invocar la dispensa. Claramente la imposibilidad tiene que ser subjetiva. O sea, acá nos alejamos un poquito del concepto general del caso fortuito, ¿no es cierto? Y tiene que producir, digamos, la situación de pandemia, en este caso, que es lo que nos ocupa, la dificultad, y en esto el código hizo un pequeño cambio que pasó desapercibido, pero que es muy importante, porque antes decía imposibilidad o dificultad, y uno generalmente tendría que acordarse de imposibilidad. Ahora el 2550 solo dice dificultad. Si solo dice dificultad, comprende la imposibilidad, que es algo mayor. O sea, ante una dificultad de hecho, se reitera lo de hecho, pero como dijo Silvina, puede ser de hecho o de derecho, eso lo podemos discutir después. En definitiva, quedo yo habilitado a plantear la dispensa, ¿cómo se llama? Dispensa de la prescripción cumplida. A mí no me gusta el nombre, pese a que el código lo reitera. Es en realidad dispensa del plazo de prescripción cumplida, porque si se admite la dispensa, la prescripción no aconteció, no hay una prescripción cumplida. Ahora, ¿cómo debo plantear la dispensa? Pues más allá de los requisitos, ¿no es cierto?, del 2550, en especial, lo de las dificultades de hecho y la prueba, yo veo dos situaciones. La primera, procesal, ¿no? Primero que nada, la dispensa se tiene que hacer valer en sede judicial, porque es el juez el que otorga la dispensa. Entonces, de nada va a valer una notificación extrajudicial del acreedor al deudor invocando una situación de dispensa. Hay que pedirle al juez que dispense la prescripción. Entonces, únicamente se debe hacer valer en sede judicial, salvo, entiendo yo, que esa que se derogó en el anteproyecto del proyecto, que sea necesaria una actuación administrativa previa frente al Estado, donde no se pueda demandar y eventualmente ahí aplicar la doctrina que frente a la imposibilidad de demandar directamente en sede judicial, lo tenga que hacer primero en sede administrativa e invocar la dispensa ahí. De todas maneras, si no llego a un arreglo con la administración, la dispensa se la tengo que pedir al juez. Segundo lugar, el código establece para la prescripción liberatoria la posibilidad, dos posibilidades. La prescripción se puede invocar como excepción, que es lo que generalmente acontece, o como acción, una acción declarativa de esa pesa.
La dispensa no se puede plantear, en mi opinión, en una acción declarativa de certeza. ¿Por qué? Porque la dispensa sí o sí tiene que ir adosada de una acción de cumplimiento. Entonces, en definitiva, no basta una mera acción declarativa para decir, me dispenso de la prescripción para luego accionar. Acciono y eventualmente pido la dispensa. Y allí se pueden presentar dos situaciones que son muy interesantes. La primera es la demanda del titular del derecho, sea el dueño, sea quien va a accionar, que la demanda solicita la dispensa. Es una jugada de altísimo riesgo esa. Porque por un lado, quien solicita la dispensa está reconociendo que la obligación está prescrita. Al expresarlo, al decirlo expresamente en la demanda. Lo podría hacer perfectamente. Hay casos que no presentan dudas. Entonces, eso podría ser, por un lado. Por otro lado, está lo que generalmente va a acontecer, es lo siguiente. Va a accionar el acreedor, el titular del derecho, y probablemente el demandado oponga la desacción de prescripción. En general, no sé en particular un código, pero en general los códigos procesales, frente a la oposición de la excepción de prescripción, que es una excepción de fondo, no prevén un traslado a la otra parte. Nosotros en Córdoba, algunos jueces, siempre corríamos en cualquier tipo de proceso, ejecutivo inclusive, si se oponía la excepción de prescripción, entendemos que es necesario correr un traslado al actor, porque el actor allí tiene la posibilidad de invocar hechos suspensivos, situaciones interruptivas u otra situación. Hace el derecho de defensa. Muchas veces vienen y contestan espontáneamente las partes, cuando se opone una excepción de prescripción, respecto de la excepción de prescripción. Esto es una cosa muy importante, porque no se trata de una excepción sustancial que solamente pueda resolverse en la sentencia, sino un debate previo. Porque hay muchas cuestiones de hecho en la prescripción que pueden no haber sido invocadas y creo que hay que darle la posibilidad al actor de defenderse de por qué la obligación no está prescrita, porque él, en definitiva, no tiene la carga procesal en la demanda de explicar por qué no está prescrita su acción, por ejemplo. Él demanda. Incluso la otra parte puede no oponer la prescripción, puede renunciarla o puede oponer la excepción. Si opone la excepción, corre un traslado. Al correrse el traslado, el actor podría invocar la dispensa y pedirla al juez. Ahora, hay una cosa que es muy importante. El 2550 dice que el juez puede dispensar de la prescripción, etcétera, etcétera, cuando le obstaculicen temporalmente el ejercicio de la acción, y esto es lo más importante. Y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses. ¿Qué significa hacer valer el derecho? Demandar. Por ende, yo concluyo que el titular de la acción, por más que la obligación esté prescrita y haya una situación de dispensa, no tiene la carga de invocar la situación, de plantear y de pedir la dispensa de entrada por la demanda. Porque la ley dice hacer valer sus derechos. O sea, si él acciona dentro de los 6 meses de la cesación de la situación que provocó la causal de dispensa, no sé si soy claro en eso, puede accionar, y si se le plantea la prescripción, él ahí le puede pedir al juez que lo dispense de la prescripción cumplida. Esa petición que hace, el correrse el traslado de la excepción de prescripción, en definitiva, no hay que computar los 6 meses del momento en que él pide la dispensa, sino que los 6 meses hay que computarlo del momento en que entabló la demanda, para ver si el plazo de 6 meses se cumplió. O sea, cesa la causa, si dentro de los 6 meses entabla la demanda, después pedirá la dispensa, pero lo que el juez va a tener que valorar es si cuando entabló la demanda, en ese momento, no se había producido el plazo de caducidad de 6 meses. Y ahí se produce otra situación más, procesal. Dijimos, el actor demanda, no dice nada de la prescripción, por supuesto, el demandado contesta, opone excepción de prescripción, se le corre traslado al actor, el actor plantea la dispensa, y allí, Silvina habló de nuevo, y es lo que vamos a tardar mucho, prueba de la circunstancia, entonces el actor dirá, tuve esta situación, esta imposibilidad, esta dificultad, ofrezco prueba. ¿Hay que correr un nuevo traslado al demandado por el planteo de dispensa? Los códigos no dicen nada. Yo creo que sí. Más allá que un traslado de un traslado, se plantea una nueva situación que también, para garantizar el derecho de defensa de otra parte de controvertir los hechos en los cuales va a sustentar el pedido de dispensa del actor, el demandado tiene derecho a ser oído. Puede haber, demanda, excepción, traslado de la excepción y traslado del pedido de dispensa, porque es una petición nueva que se introduce en esa etapa procesal. Fíjense qué complejo es el tema, hay que ser muy pulcro en todo esto a nivel procesal, porque se puede afectar el derecho de defensa. Entonces,
En esa situación, luego el juez, una vez producida toda la prueba, tendrá que valorar la situación y definirla. Ahora, dijo muy bien Silvina el tema de, y la jurisprudencia es unánime, y la doctrina también obligacionista es unánime, en el tema de considerar la dispensa de la prescripción como una situación harto excepcional de interpretación restrictiva, así lo ha dicho nuestra Corte, donde los jueces tienen que valorar con severidad si se ha producido o no la causal, si se ha producido, como dice ahora el código, la dificultad, y si esa dificultad en concreto trajo como efecto que el actor, al momento en que la acción prescribía, no pudiera demandar. Tenemos que acordarnos de algo que es muy importante, que me había olvidado. La situación de hecho, de la imposibilidad que habilita el periodo de dispensa, tiene que producirse en el momento en que la obligación prescribe, no antes. Porque si hubo una dificultad, la obligación prescribía a los 3 años, y entre el año y el año y medio una dificultad de hecho, eso no tiene ninguna incidencia, tiene que ser el momento en que la obligación prescriba. Lo cual nos lleva a otro problema. El doctor Paredón anticipó el lunes, cuando estuvimos hablando un poquito de prescripción. Les voy a leer algo que dice Borda, porque en estas cosas creo que hay que volver a Borda, porque Borda verdaderamente, usted doctor que se está riendo dirá, tenés razón, porque Borda la tenía clarísima. Fíjense lo que dice Borda, con los plazos de prescripción. Los regímenes legales, y particularmente cuando esté en juego la pérdida de un derecho, deben ser en lo posible simples, claros, de tal modo que las personas sujetas a la ley no puedan ser sorprendidas por una norma que las priva de sus derechos. Nuestro régimen de plazos de prescripción es tan complicado que solo puede ser conocido por los especialistas. Y quizás ninguna materia como esta debe ser puesta al alcance de los profanos. ¿Cuál es el problema de fondo en todo esto para el planteo? A veces encontrar el plazo de prescripción importa ganarse un viaje al Caribe, ahora no se puede viajar, ¿no? Pero fíjense con la ley de defensa del consumidor y los seguros. Ha habido fallos, hay criterios diferentes. El 10 ACO también es un problemón muchas veces. Se mezcla acá también el tema de la libre no vicuria, porque las partes pueden invocar un plazo de prescripción, incluso pueden coincidir, discutir sobre eso, pero estar equivocadas. Vamos al absurdo, plantear un plazo de prescripción de 3 años y medio, que no existe. Y las dos partes consentir esa discusión, pero bueno, puede quedar atado a eso, porque los plazos de prescripción son de orden público. Entonces se presenta todo un problema que es muy dificultoso a la hora de los hechos que plantean las partes, cómo centran su discusión, sobre qué se defienden y sobre qué no, y luego qué es lo que el juez va a definir. Porque la figura de la dispensa, en definitiva, reposa sobre algo, sobre una, no un preconcepto, sino sobre eso, un presupuesto, digámoslo así. Sabemos que el plazo de prescripción estaba cumplido al momento en que la imposibilidad de hecho se produjo. ¿Estaba cumplido el plazo de prescripción o no estaba cumplido? ¿Cuándo empezó a correr? ¿Cuál era el plazo de prescripción? Fíjense todo lo que se mezcla. Entonces, es un problema, hay un artículo de Abdel Salas, que en todo caso después te lo paso, Silvina, para poder remitir la cita por lo menos, un artículo muy bueno de Salas sobre el tema del libre no vicuria y los plazos de prescripción, por el tema de la congruencia, donde en definitiva los jueces no pueden, si bien evidentemente tienen el deber incluso de aplicar el derecho, no pueden alterar la plataforma fáctica sobre la cual las partes han estado discutiendo. A mí se me presentan muchos interrogantes en este punto, porque hemos notado, les comento, hemos tenido un caso que hemos fallado ahora en cuarentena, en la Cámara, donde era un tema de prescripción con la ley de las ART, era una acción de repetición, que iniciaba la ART contra el que había sido responsable de un accidente en itinere, y estaba el problema del plazo de prescripción, y tuvimos una interpretación sobre el tema que las partes no habían discutido, así que lo remitimos nuevamente a primera instancia, valiéndonos de una norma del viejo Código de Procedimiento de Córdoba, que ya está derogado, porque en definitiva estábamos eventualmente lesionando el derecho de defensa al dictar una sentencia, sin haber escuchado a las partes, porque hay situaciones suspensivas e interruptivas que podían ser planteadas y hasta de 10 acuos. Entonces, se van a presentar problemas que son, para mí, de muy dificultosa solución técnica, primero por la base del tema. ¿Estaba cumplida o no estaba cumplida la prescripción? ¿Cuál era el plazo? ¿Cuándo comenzó a correr? Piensen en los daños continuados, por ejemplo. O sea, son situaciones complicadas que el juez primero tiene que determinar para luego analizar, a la luz de la prueba producida, si dispensa o no de la prescripción cumplida. Y si, para hacerlo, obviamente, una vez determinado el plazo de prescripción, y que efectivamente en el tiempo en que prescribió estaba la dificultad,
el juez deberá verificar si se cumplió o no el plazo de caducidad de 6 meses. Insisto, ese plazo de caducidad comienza a correr desde que cesa la imposibilidad hasta, hasta el momento, digamos, el titular del derecho tiene la posibilidad, dentro de ese plazo de 6 meses, de promover la demanda, no de pedir la dispensa, de promover la demanda. Si él promueve la demanda dentro de esos 6 meses y luego se plantea el problema, el juez ahí sí podrá entrar, analizarlo y obviamente la sentencia, si el plazo de caducidad se venció, rechazará el pedido de dispensa, declarará prescrita la obligación, y si el plazo de caducidad no se venció y los requisitos que establece la ley para la dispensa se verifican, otorga la dispensa, entiende que la obligación no está prescrita y pasa a resolver la cuestión de forma. Ese es más o menos el planteo que quería efectuar. Tallar mucho en el tema de la prueba nuevamente. Yo creo que vamos a tener que ponernos a estudiar en serio dispensa, porque va a ser, ya van muchos meses de confinamiento. Entonces, probablemente me dirá alguien, como me estaba charlando el otro día, bueno, hubiera demandado antes. No, tenía 3 años para demandar, se le vencía el 15 de abril, y hasta el 15 de abril, o hasta el día hábil siguiente, digamos, si era inhábil el 15 de abril, podía iniciar la demanda. Entonces, creo que esta prolongación, ¿no?, que va a haber del confinamiento, y esta salida también escalonada, va a seguir produciendo dificultades, muchas, para que las partes puedan reunir la prueba, puedan sentarse con su abogado. No todos tienen la posibilidad que tenemos ahora nosotros de discutir de esta manera remota. En fin, la clave está en el planteo que se haga al pedir la dispensa y ofrecer la prueba pertinente. Por supuesto que habrá muchas cuestiones que son de público y notorio, no hace falta ofrecer prueba sobre la situación de la pandemia y sobre que la pandemia es un caso fortuito, está más que claro, pero no basta con invocar la pandemia, sino que creo que la clave va a ser acreditar efectivamente que esta situación y este confinamiento, en mi situación particular, me impidió obrar de manera tal que pueda presentar la demanda el día en que la obligación prescribida. Y también creo que hay que tener, y con esto cierro, un criterio un poquito flexible con la cuestión del momento en que la imposibilidad se presenta, porque la doctrina clásica dice, al día que prescribe tiene que estar la imposibilidad. Puede haber cesado un poquito antes a lo mejor la imposibilidad. Esto que yo les decía, ¿se acuerdan de que si entre el año y el año y medio estaba la imposibilidad y prescribía los 3, ahí no tenía ningún efecto esa situación de dificultad? Bueno, si la situación de dificultad es más o menos contemporánea al momento en que la obligación prescribe, creo que los jueces van a tener que tener un criterio de flexibilidad, porque definitivamente, como lo dijo Ariel al principio, estamos ante algo muy nuevo. Me pareció muy acertado lo que él señalaba de comparar esto con la situación durante y post las guerras mundiales. De hecho, se está hablando de eso y se está buscando incluso jurisprudencia y autores. Yo estaba leyendo a Larens el otro día y a Oderman, que citaban el tema del nazismo y cómo habían salido de la guerra y todo este tipo de cuestiones, incidencia en el cumplimiento de las obligaciones. Se ve que hay que volver a los clásicos, ¿no? Y porque las situaciones estas han pasado, son diferentes, pero no son tan diferentes desde los jurídicos, si hacemos abstracción de la situación que hoy enfrentamos. Entonces, esto de cierta manera, los efectos son parecidos en lo jurídico a los que puede traer eventualmente las dificultades que importa estar en una situación de guerra, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podamos encontrar fallos desde fines de la década del 40 y del 50 europeos que nos echen un poco más de luz y vean cómo en definitiva se han ido encauzando las cosas frente a esto que, bueno, recién estamos protagonizando y no sabemos todavía cómo va a seguir, qué normas se van a seguir dictando y cómo va a terminar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sola. Lamento, no puedo aprender hoy mi cámara, pero si les parece dejamos habilitado entonces las preguntas. De hecho ya hay una que ha formulado, ¿sí? Falta sí, la intervención del doctor Parellada, Valeria. Así bien, pensé que dábamos lugar a las preguntas, perdona. Ok, perfecto. Las dejamos para el final. Exacto. Bien, perfecto, disculpen. Vamos con Carlos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a pedir una dispensa porque en realidad los expositores anteriores
han tenido la virtud de agotar el tema. Entonces realmente me parece que muy poco puedo agregar. Sí les puedo decir que me parece muy claro de que, como destacaba Federico, el código habla de dificultades de hecho. Ahora no se requiere una imposibilidad, sino lo que se requiere es una dificultad o las maniobras dolosas que obstaculizan el ejercicio del derecho. Pero esto hay que considerarlo, porque esto significa que a los principios lo que ha hecho el legislador es enfrentar esta situación de dificultad a la seguridad jurídica. No nos olvidemos que la prescripción está fundada en la seguridad jurídica. Y el legislador ha dicho, no, pero la seguridad no tiene que ser juzgada al extremo de empezar el acceso a la justicia, de que este señor que se encontró en la imposibilidad de demandar pierda el derecho por esa, dije recién mal, imposibilidad, que se encontró en la dificultad de demandar, pierda el derecho. Entonces, hay un equilibrio que se busca entre seguridad jurídica y situación subjetiva. Y para mí es clarísimo que no tiene que requerirse un caso fortuito. Aquí lo que hay que requerir es la existencia de una dificultad, que tiene que ser una dificultad seria, pero que tiene que ser individual. No hace falta que sea general. Dicho esto, les tengo que dar muchísimas gracias por estas dos intervenciones, porque lo que han hecho es suscitarme dudas. Este planteo que hace Federico diciendo demande sin pedir la dispensa y después cuando excepcionen con la dispensa, cuidado. Me parece muy novedoso el planteo, muy inteligente, como son generalmente las intervenciones de Federico, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no todos los jueces son Federico, ¿eh? Y hay muchos jueces que le van a decir, no, usted al momento de ejercer tiene que pedir la dispensa, no la venga a pedir después. O sea, entendiendo lo inteligente del planteo de Federico, desde el punto de vista estratégico, hay que tener mucho cuidado cuando se litiga, porque después lo voy a necesitar a Federico para que me defiendan la mala praxis. Son simplemente la idea que ha suscitado en este momento las dos intervenciones muy inteligentes a la que he asistido y agradecer a todos ustedes la atención que han prestado. Muchísimas gracias. Quedo a disposición después si tenemos que hacer alguna aclaración. Gracias. ¿Puedo decir una cosita, Doc? El inteligente en realidad es el doctor Edgardo López Herrera. Vamos, él es el inteligente. Él plantea ese tema en el código comentado del doctor Rivera, lo plantea de esa forma, y yo pensé la otra cuestión, lo que sigue, cómo seguimos procesalmente, que era por eso el traslado del traslado. El problema que tenemos también es que no hay nada regulado en materia de prescripción en los códigos procesales, salvo la excepción como tal.
Y ese es un tema, obviamente, los jueces de primera instancia no tienen criterios unívocos, entonces a veces frente a la interposición de la excepción de prescripción no corren un traslado. Y yo creo que eso debería estar en los códigos de procedimientos porque es algo que hace el derecho de defensa y después puede generar algún problema. Generalmente todo termina consentido, con el decreto de autos nadie cuestiona, algunos piden traslado, otros no, pero en definitiva me parece que ordenaría un poco más, ¿no? Bueno, en ese sentido, el Código de Mendoza es un código, bueno, hecho por Podetti, donde hay un absoluto respeto del derecho de defensa porque siempre de la excepción de prescripción se da traslado. Ah, en Córdoba no. Claro, para nosotros ese problema no, Claro. no existe, digamos. Y me parece que evidentemente está muy bien decidir el traslado del traslado, porque realmente pueden haber otros hechos. circunstancias que hayan obstado el curso de la prescripción, ya sea por una suspensión o una interrupción, y no la alegué porque no tenía por qué alegarla porque era un hecho que no estaba mencionado en los escritos de la controversia. Sí, exacto, ¿no? Siempre el tema del planteo de la prescripción ha dado que hablar, ¿no? Yo recuerdo ese viejo artículo que escribió el doctor Preyá con la doctora Kebenmacher sobre la oportunidad procesal de oponer la prescripción, que era cuando todavía no estaba claro cuándo había que oponerla, pero siempre ha sido un tema conflictivo, ¿no? Mientras que Fede hablaba, yo pensaba, con el tema de la dispensa, basta que también yo inicie la acción haciendo valer mi derecho y planteo la dispensa, o me conviene hacerlo antes por una declarativa, es como que yo nunca, yo traté de buscar algunos antecedentes de cómo, en esta parte y no encontré nada. No, creo que Siempre es Gali, un tema que me ha creo, afligido. sí, creo que Gali decía el tema de que no se podía la acción declarativa, meramente Claro. declarativa. Otra cosa importante que acá me manda una amiga un mensaje, tú no puedes plantear en subsidio la dispensa, eventualmente. O sea, Claro. cuando me corren traslado de la excepción de prescripción, yo puedo pelear, digamos, invocar y argumentar de por qué no está prescripta, y subsidiariamente, si se entendiera, supónganse, ahora con el tema de los seguros y la ley de defensa del consumidor, Sí. que se discute si el plazo es 5 años ahora o si es un año, porque han salido 2 fallos de las cámaras, ahora salió muy poco un fallo también de la Cámara Nacional Comercial por el plazo anual, además del plazo quinquenal de hace 2 o 3 meses. Si estamos discutiendo eso, yo digo, el plazo es quinquenal, no está prescripta, pero eventualmente estoy incurso en una situación de dispensa, eventualmente, puedo invocarla subsidiariamente. Hay que ser muy prolijo también, ¿no? En el tema de lo principal y lo subsidiario que uno va invocando. Sí, sí. Siempre ha sido un Totalmente tema. de acuerdo también. Sí. Pero, si me permitís, Silvina, Sí. decir que este tema que estamos abordando desde la generalidad del derecho de las obligaciones, en cada una de las jurisdicciones, refiere a una situación que seguramente Federico la percibe, como se da en Córdoba y ustedes en Mendoza, que tiene que ver, y lo quiero poner de resalto, que es la dificultad del abogado para el desarrollo de su tarea en estas condiciones, y la predisposición también de los poderes judiciales para tratar aquello que es canalizable en el marco de esta situación de excepción. Quiero decir que rescatar esta figura es de un enorme valor para la realidad que estamos atravesando. En este momento, los sistemas judiciales debieron ver cómo compatibilizaban el rol esencial que supone un poder judicial en situación de excepción que tiene que seguir prestando esa tutela efectiva, pero preservando el aislamiento social, garantizando que no haya condiciones de contagio, lo que es muy dificultoso. Hubo que efectuar adaptaciones inimaginables, pero se hicieron en el corto periodo de un mes. Y que ustedes hayan rescatado la dispensa, que no ha sido todavía puesta a prueba por la atención de los hechos en un caso, es realmente un instituto que está siendo reclamado por
las circunstancias y por la realidad social. Esto que ustedes graficaban, yo me lo imaginé proyectado a cada una de las jurisdicciones del país como necesaria. Y hay una cuestión más importante, bueno, volvemos a la plasticidad del código nuevo y a su adornamiento en tantas cosas. Se duplicó el plazo de caducidad de 3 meses a 6 meses. Así es. La doctrina criticaba mucho el plazo de 3 meses por exiguo, y bueno, un plazo de 6 meses creo que es bastante razonable y garantiza también el derecho del titular, ¿no? Para mantener vivo su derecho. Es cierto, coincido. Si me permiten, voy a contar un poco del backstage. Claro. Cuando hablamos con Silvina de los temas que íbamos a abordar, yo le dije, mirá, de la dispensa hay muy poco para decir. Y lo que digamos no va a poder sentar ninguna regla, porque como ahora destaca realmente Ariel, en cada jurisdicción es distinto. En cada jurisdicción se han adoptado criterios distintos para enfrentar este momento. Hay jurisdicciones donde los abogados están trabajando y pueden ir a tribunales. Hoy en Córdoba, en algunas zonas han habilitado. Bueno, pero a partir del lunes. Ya hace una semana o más, más de una semana en San Juan. En San Juan están trabajando. Y en cambio en Mendoza no. Entonces yo le decía, no vamos a poder sentar ninguna regla, porque cada jurisdicción tiene una solución diversa. Hay que ver cómo se instrumentó en esa jurisdicción para decir hay dificultades de hecho o no hay dificultades de hecho. No se va a poder decir, sí, ahora hay dificultades de hecho. No, porque como es la situación individual la que hay que considerar, no puedo sentar reglas generales. Por eso yo el otro día cuando hablaban de una ley de emergencia, de que si se dicta una ley de emergencia, vos decías, Federico, y yo decía, qué miedo que tengo que haya una ley de emergencia, porque una ley de emergencia va a sentar criterios generales, y muy posiblemente esos criterios generales frustren el ejercicio del derecho de mucha gente. Bueno, espero que nada más. Sí, creo que es un poco así, ¿no? Que lo que han surgido de de estos encuentros es que hay que estar en el caso concreto, ¿no? Como que hoy más que nunca para ver todas estas particularidades de cómo juega la pandemia en cada uno de los casos, ¿no? Por eso, bueno, un poco la idea de traer el problema de la dispensa era ver eso, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas prohibiciones? Porque está bien, hay profesiones como, bueno, los abogados pueden ir, pero por ahí hasta la gente tiene el miedo de salir de sus casas, Sí, claro. y muy seguramente se puede llegar a plantear, y es un tema que, salvo aquellos que por ahí damos obligaciones, nos gusta preguntar en las mesas, es un tema que no se ve. Por A mí me encanta preguntar dispensa siempre. Viste, a mí también, porque eso que no... y relacionarlo con los incapaces. Por eso, pero salvo eso, creo que uno nunca más vuelve a ver dispensa, y son esos temas que bueno, que por ahí cuestan cuando vienen en planteos judiciales, ¿no? A los cuales uno no está acostumbrado. Mira, Sí, ahí sí. el doctor Quirós, Pablo Sí. Quirós, predice, si el pedido de habilitación de feria durante la cuarentena puede considerarse como causal de interrupción de la prescripción por petición judicial. Eventualmente sí, en tanto y en cuanto vaya seguido, obviamente, de la demanda de la petición concreta. El solo pedido, me parece a mí, el solo pedido de habilitación tiene que ir acompañado, obviamente, del por qué y el para qué. Creo que sí, podría ser considerado una causa de interrupción. No sé qué opinas. Sí, yo creo que sí, estaría dentro del concepto de petición judicial, me parece. Claro,
Siempre y cuando, como decís vos, reúna algún requisito algo de la demanda, ¿no? Sí. Me parece. Algún color. Pablito es mi compañero. Pablito. ¿Y vos qué pensás, Pablo? Pablo trabaja en Hola, buenas tardes. la Justicia Federal y la verdad está... que un honor, A ver, Pablo. digo, es un honor estar acá entre todos estos maestros. La verdad que espectacular, pero también pensaba un poquito en eso. A nosotros nos ocurrió, yo estoy en la Cámara Federal de Mendoza, y me hicieron el comentario nada más de que habían pedido la habilitación de feria, y con la habilitación un poco se presentaba y venía acompañada con la demanda, porque nosotros a partir, creo que fue del 20 de abril, se podía hacer digitalmente. Entonces viene el pedido de habilitación y la demanda allí seguida. El tema es si la causa se habilita o no. Y la otra cuestión es si allí el abogado podía intervenir interrumpiendo la prescripción, la dispensa ya empieza a perder color. Porque Sí. nos podrían decir, y la dificultad no la tuviste. Vos podías demandar digitalmente, podías pedir la habilitación de feria y de esa manera interrumpir. No sé, se me ocurre. Sí, Por yo tirar también lo un temita. pensaba. ¿Sí? Sí, se me ocurre, perdón, algo que tiene mucho que ver con la labor del abogado y que no es una labor abstracta. Y como bien lo decía don Julio Cueto Rúa, es el primer juez del caso, ¿no es cierto?, que tiene que hacer todo el recorte entre lo fáctico. Por eso, la tarea profesional no se circunscribe a la presentación del escrito de demanda, sino a un adecuado contacto con la parte, con el interés de la parte y con una maduración del caso que lleva un proceso y que supone también en la definición de la estrategia la posibilidad de visualizar la prueba a producir. Con lo cual esa tarea compleja que sucede en el estudio, a mi modo de ver, ha estado claramente interferida por toda esta circunstancia. Claro, sí, sí. Claro. Y después veremos si, diría, es como una alternativa que el abogado que quiso estar seguro porque este proceso lo había completado, bueno, pudo presentarlo de manera digital, correcto, se le pudieron haber habilitado. Pero me parece que nosotros tenemos que tener un criterio un poco más amplio, y lo voy a decir incluso sin querer exagerar con el efecto de cuántos clientes pueden no haberse sentido en condiciones anímicas o posibles como para encauzar el reclamo de un hecho al que se considera con derecho. Creo que debemos ir más allá incluso de la situación individual y ver cómo esto afectó al conjunto de la sociedad. Creo que es muy rica en este sentido la figura de la dispensa, tal como recién lo mencionaba Carlos Parellada. Sí, el tema es clave, porque al final la presentación de la demanda es lo último. Es una conclusión, efectivamente, Federico. Claro, sí. Que puede estar perfectamente habilitada por vía, cada vez más, por vía remota, pero hay que hacerla la demanda. Ahora yo me pregunto, ¿qué estará pensando Carlos Parellada, un gran abogado del ejercicio profesional, que nosotros estamos hablando de lo que él hace y ha hecho Lo que no habitualmente? sabemos decir. Estoy pensando que quizá lo que tengamos que repensar es desvincular esto del caso fortuito. Cuando habla de dificultades de hecho, son dificultades de hecho, como dijo Federico, Concreto. no es caso fortuito. Y que en el juzgamiento tiene que haber una flexibilización. Es cierto que por ahí está escrito de que es severamente, pero no sé si hoy debe ser solamente. Hoy me parece que debe ser flexiblemente, porque hay una mayor humanización
incluso de la prescripción, porque hay un respeto por un derecho fundamental que es el acceso a la justicia y que está transado con la seguridad jurídica. Es así. Sí. En caso de duda, prescripción no hay, eso es clave. Claro. Y después, bueno, el tema clave está en la externalidad. O sea, esta dificultad que nos se ha originado por alguna situación que yo también pueda haber generado y coadyuvado. O sea, Bueno, la clave está en la ausencia de negligencia de cualquier tipo de parte del pretensor, ¿no? Así Sí. es. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante ese enfoque. Fíjense lo equivocados que estábamos cuando dijimos que de esto se puede hablar muy poco. Sí. Es que la prescripción es una cosa muy compleja. Sí, también yo pensaba que acá hay que ver un poco el tema de la pandemia y de la dignidad de la persona humana, Sí. porque es difícil interpretar que una persona pueda, digamos, ir normalmente a consultar a un abogado o al profesional que Claro. sea, sin cuidarse ni cuidar a los demás y decirle, bueno, pero no importa, vos lo primero era el cumplimiento de tus obligaciones Claro. antes que tu salud y el cumplimiento de la ley. Porque es como, nunca habíamos estado en una situación así, porque hemos visto algunas dispensas en casos de los incapaces cuando llegaban a la mayoría de edad, algún hecho continuado, pero muy, muy, muy excepcionales, pero ahora es como muy difícil. Yo trabajé en la Cámara de Feria la primera semana de la pandemia y era una cámara multifuero. Y el gran problema de los abogados laboralistas era ese, que cómo hacían para presentar demandas cuando todavía no estaban ni los sistemas digitales, ni se los recibían en tribunales, no se los dejaba entrar, entonces había una desesperación esa semana en tribunales, sobre todo los abogados laboralistas, que no se sabía qué hacer, no sabíamos qué respuesta darle, y bueno, después se empezó a abrir un poco, pero esa primera semana fue como que vino a mi cabeza la dispensa, porque no había como manera de destrabar la cuestión. ¿Sabés Después, qué me hace acordar esto? Cuando salió el 765 del código, se discutía si una obligación alternativa o facultativa. sí, Uno de esos temas que nunca, viste que los libros siempre quedan blancos en esa parte, porque nadie lee esa parte. Sí. Bueno, uno estudia cuando estudia. volver a estudiar obligación alternativa y facultativa, y ahora hay que estudiar dispensa de nuevo. Sí. Hay que volver a Salvat, hay que volver a Colmo es brillante, hay que volver a la FAI, y a partir de ahí empezar a construir de nuevo, ¿no? Pues, volver a los clásicos para adornarlo el tema ahora. Coincido, sí. No sé si tenemos algunas preguntas, ¿vale? Sí, la tenemos seguramente a Valeria, que debe haber registrado alguna pregunta que nos quedó por exteriorizar de las que se formularon en el chat o de las que se puedan haber hecho en YouTube. No sé, Valeria, si te quedó algo para destacar. Sí, hay una pregunta de YouTube que es de María José Guardamaña. Algo adelantó la doctora Furlotti, dice en su pregunta, si el deudor se encontraba en mora, ¿el hecho fortuito de la pandemia no libera a ese deudor? Pregunta. No, en principio no, si estaba en mora, no, salvo que demostrase que lo mismo, como decía antes el código, la cosa hubiese perecido en manos la mora irrelevante del 1733. Claro, pero si no, el deudor moroso no puede invocar el caso fortuito. Ahora, no te extrañe que así como pasó con la 25.561 del artículo 8, Exactamente. ¿se acordás que en principio no decía nada? Hubo el fallo de la Cámara de San Isidro, creo que era Graciela Medina, un deudor en mora que se lo iba a pagar en dólares y después se modificó la ley y se dijo, no, mora del deudor. Exactamente, y fueron todos iguales. Sí. Todos iguales y no injusticia eso, ¿no? Quiero, Federico, recordar lo que señaló Carlos Hernández el otro día de respecto de la modificación de los requisitos de la imprevisión, ¿no? Que justamente se apunta a comprender
en la posibilidad de revisión frente a estas contingencias, ya sin el requisito de que no se exija exactamente el incumplimiento moratorio, ¿no? Creo que Carlos quiere agregar algo. Sí, Carlos. Sí, que hay que tener mucho cuidado porque uno es el problema de la revisión y otro el de la imposibilidad de cumplimiento. Así es. La imposibilidad de cumplimiento no es posible alegarla si está en mora. Ahora, la revisión, como no fue imposible cumplir, todavía está pendiente el cumplimiento. Entonces ahí podrá jugar o no la mora según los distintos criterios. Pero para la imposibilidad de cumplimiento hay que poner un límite. Y el límite es la mora. Sí, porque con la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito, el deudor se va a su casa sin cumplir la prestación ni pagar ningún daño. Entonces... Volvamos a lo de la buena fe y el ejercicio regular de los derechos. Claro. O sea, que no suene eslogan, pero el tema de la tolerancia cero, la mala fe. Exacto. Creo que tiene que ser algo, porque Argentina, lamentablemente, en esto yo he escuchado mucho Pizarro, vuelvo, el inteligente Pizarro, la Argentina tiene una triste trayectoria en premiar a los incumplidores, en cierta manera, ¿no? Con las moratorias famosas y todo ese tipo de cuestiones que a veces se pueden justificar en ciertas situaciones, pero que tampoco creo que también siendo a veces una regla cuando debería ser una excepción, ¿no? El tema de tutelar al buen deudor y al buen acreedor. Vuelvo a Morelo. El deudor que honra su deuda, ya que estamos en obligaciones, el schutz, ¿no es cierto? O sea, el estado de pura deuda, el débito y la obligación. Y lo decía también, me acuerdo Ripper en ese libro de Herrera Moral en las obligaciones civiles. Es clave. O sea, estamos hablando de relaciones jurídicas, pero tienen un alto contenido moral también. Entonces, no creo que se deba tratar de la misma manera al deudor que esté en bonis, digamos, que al deudor que esté en mora, sin perjuicio de lo cual tampoco tiene que castigárselo. O sea, esto no importa decir un castigo al deudor en mora, pero sí un tratamiento diferenciado, porque no es lo mismo, y me parece que también tanto las leyes como las sentencias de los jueces tienen que dar ejemplaridad en eso, ¿no? Me parece importante. Sí, coincido, Fede. Hay otra pregunta para el doctor Ossola. Pregunta Claudia de Formosa. Si lo ve como factible en los procesos por audiencias, sustanciar en la misma audiencia preliminar el planteo de la excepción y la dispensa para aprovechar el tiempo, traslados, conforme principios de inmediación. Desde ya, muchísimas gracias por la respuesta. Es un tema vidrioso ese, me parece. Estamos recién empezando con la oralidad. Y el problema es el siguiente. Me parece que puede ser factible en tanto y en cuanto la discusión sea medianamente acotada en torno a los hechos. Porque definitivamente yo, para contestar una excepción de ese tipo, probablemente tenga que entrar a analizar ciertas circunstancias que, a ver, yo he litigado también muchos años. Yo abogado litigante le tengo que preguntar a mi cliente, a ver, me están planteando esto, ¿qué hiciste? ¿Qué necesitas? Que yo mandé una carta de documento, ¿la tenés acá? No, no la tengo. O sea, puede ser un problema eventualmente, justifique incluso un cuarto intermedio en esa audiencia, ¿no? Me parece, eventualmente. Porque bueno, no es algo que se resuelve exclusivamente con argumentos jurídicos, ¿no? Hacen falta hechos. Exactamente, sí. No nos podemos olvidar que las normas constitucionales deben tenerse en cuenta en el proceso. Nunca podemos sacrificar el derecho de defensa a la celeridad procesal. El derecho de defensa está antes. Si hay que suspender la audiencia, un cuarto intermedio, lo que sea, para satisfacer el derecho de defensa, hay que satisfacerlo, porque las normas que son fundamentales tienen que prevalecer sobre las rituales. Nada más. Perfecto. Bueno, y siguiendo con esa línea, Santiago Montorfano pregunta si consideran que la introducción del planteo de dispensa por parte del actor al contestar el traslado de la excepción de prescripción podría asimilarse a la introducción de hechos no considerados en la demanda del artículo 334 del Código Procesal.
Sí, Hay algo que es clave. La ley de fondo y ninguna ley procesal, me parece, le impone al acreedor o al actor la carga eventualmente de invocar la dispensa. Entonces, por eso creo que, si bien, insisto en esto, es de altísimo riesgo plantear la dispensa porque tengo que estar totalmente seguro de que la puedo probar. Pero la ley no me impone la carga porque no me puede imponer todas las cargas ante ciertas eventualidades. La clave está, el deudor o el demandador puede no poner la excepción de prescripción, puede renunciar a la prescripción, puede no comparecer y no plantearse una discusión sobre la prescripción. Entonces me parece que el criterio en este sentido tiene que ser amplio. Entonces, sobre la base de eso creo que es factible oponer la dispensa, ¿no es cierto?, en su momento, y bueno, que se plantee el contradictorio debido. Bueno, muchas gracias, doctor Osola. Por el momento no hay más preguntas. Han compartido distintas experiencias de reanudación de términos, de presentación de expedientes digitales y demás. Una cosita acá que dicen. Alguien pregunta sobre las excepciones deben estar resueltas antes de la audiencia preliminar. Esta es una excepción de fondo. Claro. No es de previo especial pronunciamiento, como se llaman aquí en Córdoba. O sea, son excepciones que en definitiva no es un defecto legal, ni mucho menos, sino que es como una excepción de falta de acción. Lo que pasa es que la propia naturaleza de la prescripción es la que impone, digamos, este subcontradictorio, digamos, por las cuestiones que hemos dicho, ¿no? Tiene que ser resuelta en sentencia. Claro, acá en Mendoza se puede elegir tratarla como de especial o de fondo. En general se elige de fondo, pero se puede tratar con... Sí, hay algunos códigos que sí, mandan a resolverla antes, tienes razón. exactamente, a nosotros es optativo eso. Generalmente con la sentencia. Sí, eso tiene que estar muy bien regulado, ¿no? Porque en definitiva pueden ser dos, o sea, puede ser rápido si la acción está prescrita, pero el juicio lo prolonga si la acción no está prescrita. Sí. Creo que es mejor hacerlo todo en la sentencia por una cuestión de unicidad y de celeridad del proceso, ¿no? Sí. Me parece muy rico en este espacio como de una manera espontánea vamos efectuando un derecho comparado que en definitiva se orienta a que podamos llegar a lo que señalaba recién Carlos, hacer realidad aquellas normas constitucionales básicas a lo largo del proceso y que nos permitan componer los conflictos con criterios legales y justos, que esto es lo que vamos a necesitar en los tiempos que vienen. Para FAM, este evento ha sido realmente una experiencia muy enriquecedora, para mí también en lo personal, pero bueno, yo le voy a pedir el cierre de la actividad de este módulo a la doctora Furlotti. Quiero decir que para la Federación Argentina de la Magistratura, contar con el aporte de una persona comprometida con el asociacionismo, con la función judicial como lo es Silvina, pero también con un trabajo académico de mucho tiempo, ha sido un valor de la nueva gestión que logramos conformar en el mes de diciembre. De diciembre hasta acá hemos tenido poco tiempo y sin embargo ya tenemos muchos desafíos. La Federación llevó a lo largo de los últimos 2 años un proyecto muy importante de formación a distancia vinculado con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con Flaxo, y hemos encarado así ejes de formación temáticos que vamos a mantener y que hemos logrado en esta coyuntura de la pandemia redoblar a través de esta herramienta tan importante como son las videollamadas y la participación conjunta en simultáneo. Pero esos objetivos tienen otros que son muy importantes institucionalmente para FAM. Ya estamos trabajando en lo que consideramos que va a ser un reencuentro judicial en el mes de abril de 2021, en las jornadas científicas de la magistratura. Estamos comprometidos con que en ese momento podamos darnos el espacio para reflexionar sobre todo lo que nos ha pasado. Veremos si ahí nos seguimos saludando con los codos. Ojalá podamos confundirnos en algún abrazo
Y la verdad que yo simbólicamente les mando el abrazo a cada una de las participantes y de los participantes, un abrazo restaurador que lo necesitamos. Aquí los docentes encargados de estudiar y de pensar nos han reconfortado el ánimo y el espíritu para seguir trabajando, y le quiero pedir a Silvina entonces, con el orgullo que me genera presentarle, que se encargue del cierre del módulo. Bueno, qué difícil que me la hace Ariel, ¿no? Bueno, Ariel, gracias por el cariño, y bueno, no le crean todo, porque dice todo eso para hacerme trabajar. Y, y bueno, no, yo agradecerle la oportunidad de poder gestionar algunas cosas de capacitación, que me gusta mucho. Me gusta buscar a las personas para poder ser capacitadores por ciertas características y demás. Y, por ejemplo, cuando Ariel me dijo estos temas, inmediatamente, bueno, pensé en el doctor Paredada, que como le decimos cariñosamente es nuestro jefe, y en Federico Osola, porque también trataba esta temática, y sé que es un apasionado de estos temas y que estudian, y yo estaba, bueno, segura que íbamos a poderle hacer frente al equipo de contratos, porque no podíamos hacer un papelón frente a los contratistas, ¿no es cierto? Claro, Saben mucho encima. entonces, Sí. bueno, Ariel se trajo a su equipo, que también, bueno, que fue excelente, pero nosotros no podíamos ser menos, ¿no? Y bueno, así que bueno, esperemos haber estado en ese honor, y bueno, y agradecerles, bueno, infinitamente a todos los expositores que brindaron su tiempo, sus ganas, y pusieron lo mejor para que esto pudiera salir. Y bueno, y especialmente a los participantes que con sus preguntas, su presencia, han hecho que esto salga. Bueno, pedir disculpas por si alguna falla, pero creo que, bueno, que estas cuestiones que la pandemia nos impide juntarnos cara a cara, ha hecho que nos podamos conocer todos por este medio virtual y compartir estas capacitaciones, que de otra manera es muy difícil. Con el doctor Paredas y con Pablo Quirojo, bueno, organizamos el posgrado de daños en la Universidad de Mendoza hace varios años, y realmente sabemos de las dificultades y el estrés que es cada vez que tiene que venir un profesor de afuera, que los aviones, los no aviones, la gente, al principio se inscribe gente de otros lugares del país, pero después con el tiempo, lógicamente los costos y las complicaciones, resulta difícil mantenerlo, pero bueno, esto hace que nos podamos juntar todos. Así que bueno, celebro que hayan aparecido estos modos de capacitación, y bueno, espero que sigamos organizando y que nos propongan temas. Y nuevamente gracias a todos, y nos vemos en la próxima capacitación que estaremos organizando desde FAM. Así que bueno, gracias por acompañarnos, cuídense, quédense en la casa y estudien dispensa de la prescripción. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. No, gracias a Muy buenas ustedes. noches.